Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos esta mañana, con gusto, y les damos una cordial bienvenida a este programa, La Voz del Espíritu de Profecía. También queremos desearles a todos un feliz sábado y que podamos gozarnos esta mañana en el estudio de la palabra de nuestro Dios, que podamos asimilar la luz que el Señor nos ha dejado para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Queremos invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito sea, Señor, por siempre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Aunque somos indignos, Señor, te agradecemos porque tú siempre nos recibes. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos tomes en tus manos, que nos dirijas en el estudio y que tu Espíritu Santo se pueda manifestar. Bendice tu palabra, Señor. Bendice el mensaje, que pueda llegar a los corazones que lo necesitan y que pueda ser también, Señor, una fortaleza para tu iglesia. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, les recordamos que estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos. Estamos en el capítulo 12, la reforma en Francia se titula, y nos quedamos estudiando cómo el sistema papal se indigna porque la reforma, los protestantes, los integrantes de la reforma protestante están señalando que no se debe practicar más la misa, que no se debería enseñar más la misa, porque, bueno, ustedes saben lo que es la misa, ya lo hemos explicado varias veces. Probablemente ni siquiera nuestros hermanitos católicos saben lo que significa la misa. La misa es estar sacrificando a Jesús, es como si estuviésemos sacrificando cada vez que se presenta la misa a Cristo Jesús, y esa es una enseñanza que va en contra de la Biblia, y es lo que señalaban los integrantes de la Reforma Protestante, y decían eso no se debe practicar, eso no se debe enseñar, porque el apóstol Pablo en Hebreos dice que el Señor Jesús murió una sola vez para el perdón de los pecados. No es que vamos a estar sacrificando y sacrificando a Cristo. La ley ceremonial, la ley ritual, la ley mosaica, como quiera usted llamarle, anunciaba que un día Jesús vendría a morir. Y bueno, cuando Jesús llega y muere en la cruz del Calvario, ahí alcanza cumplimiento la ley ceremonial, ya no tiene más vigencia, ya no se usa más, ya no es necesario estar sacrificando corderitos que anuncian la venida de Jesús, la venida de Jesús para ser sacrificado, sino porque ya alcanzó cumplimiento. Entonces, una vez ha muerto el Señor Jesús, ya murió por nuestros pecados, ya está el Señor ya tiene en la cruz, está la provisión para que nosotros podamos ser salvos si lo aceptamos, por supuesto, como nuestro Salvador personal. Él intercede por nosotros en el santuario celestial a través de su sangre, y no es que el Señor necesite estar siendo sacrificado cada vez. Bueno, voy a leer, ese es el contexto de lo que estamos estudiando. Si usted quisiera tener todo el contexto y no ha escuchado nada, entonces le recomiendo que busque los demás videos. Ahí están en YouTube, están en el Instagram, en el Facebook. Solamente los dejan un mes, pero en los dos, Instagram y en el YouTube, ahí están, seguro los encuentra para que pueda tener el contexto, y sobre todo, ayúdenos a compartir estos mensajes importantes. Voy a leer el párrafo anterior para después volver a entrar, como hemos estado viniendo, trabajando, haciendo. Esa es la temática que estamos utilizando siempre. Voy a leer el párrafo anterior y luego ya voy a entrar a el nuevo contenido. Como parte de, decía, a raíz de que la reforma protestante está condenando la misa, entonces se hace una procesión a favor de ese sacramento, como le llaman ellos, de la misa, para poder exaltarla. Entonces, como parte del programa de aquel día de esa procesión, el monarca mismo dirigió un discurso a los dignatarios del reino en la vasta sala del Palacio Episcopal. Se presentó entre ellos con aspecto triste y conmovedora elocuencia. Lamentó el crimen, la blasfemia y el día de luto, de desgracia que había sobrevenido a toda la nación,
instó a todos sus leales súbditos a que cooperasen en la extirpación de la herejía que amenazaba arruinar a Francia. Tan cierto, señores, como que soy vuestro rey, declaró, si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre, os lo entregaría para que fuese cortado por vosotros. Y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando unánime, viviremos y moriremos en la religión católica. Bueno, ese es el contexto defendiendo la misa. Este rey que antes atacaba y no estaba de acuerdo, o bueno, no precisamente no atacaba directamente al sistema papal, pero no estaba de acuerdo. Sin embargo, con esta situación, él, porque leímos que se introdujeron al palacio y pegaron unos anuncios, unas propagandas donde condenaban la misa, y esto le molestó bastante, perdón, y entonces fue que ahora se puso totalmente del lado del sistema papal y en contra de la reforma protestante, a los que llaman herejes. Vamos ahora a entrar al nuevo material. Terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. Es decir, rechazaron la Biblia, no quisieron nada con la Biblia. Francia, lo vamos a ver más adelante, Francia juega un papel muy importante tanto en el rechazo de la Biblia como también en la herida de muerte que va a recibir el sistema papal, de la cual habla Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, porque rechazan la Biblia. Es una terrible blasfemia que ellos hacen con la Biblia, pero vamos a ver también por qué razón sucede esto. Terribles eran las tinieblas de la nación que había rechazado la luz de la verdad. La gracia que trae salvación se había manifestado, pero Francia, después de haber comprobado su poder y su santidad, después que millares de sus hijos hubieron sido alumbrados por su belleza y después de su radiante luz se hubo esparcido por ciudades y pueblos, se desvió y escogió las tinieblas en vez de la luz. Ya leímos, ya estudiamos que cuando se comienza a predicar la Biblia, la sociedad comienza a cambiar. Era un terrible caos, era violencia, era delincuencia, era vicios por todos lados. Pero cuando se comienza a estudiar la Biblia, Francia comienza a cambiar y el rey se siente contento. El reino se siente contento porque están viendo, están observando el cambio que la palabra del Señor ha traído. Y sin embargo, después, como dice aquí el párrafo que acabamos de leer, como expresa el párrafo que acabamos de leer, ellos, después de haber experimentado el poder de la Santa Biblia, después de haber gozado de eso, entonces, de ese maravilloso poder de la palabra de Dios, entonces ellos prefieren irse, rechazan la luz y prefieren las tinieblas. Habían rehusado los franceses el don celestial cuando les fuera ofrecido. Habían llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, hasta llegar a ser víctimas de su propio engaño. Y ahora, aunque creyeron de todo corazón que servían a Dios, persiguiendo a su pueblo, su sinceridad no los dejaba sin culpa. Habían rechazado precisamente aquella luz que los hubiera salvado del engaño y librado sus almas del pecado de derramar sangre. Note bien cómo es que su situación, que iba mejorando, que iba creciendo de manera espiritual, se desploma y cae. Y entonces el Señor siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Los deja a su libre albedrío. El Señor respeta si ellos quieren rechazar la luz. Él no quisiera que la rechazaran, pero si ellos quieren rechazar la luz, el Señor los va a respetar. No obliga a nadie, como el sistema papal obliga a aquellos que no están de acuerdo con sus creencias a aceptarlas. Y si no las acepta, entonces se viene la violencia, se viene el crimen, se viene la descalificación y todo lo malo que puedan hacer en contra de aquellas personas a las cuales ellos llaman herejes. Se juró solemnemente en la gran catedral que se extirparía, note bien, la herejía
y en aquel mismo lugar, 3 siglos más tarde, iba a ser entronizada la diosa de la razón. Aquí viene, es interesante lo que nosotros vamos a observar en Francia, porque rechazan la Biblia y comienza a imperar el raciocinio, la razón, la inteligencia. Dice aquí, volvióse la diosa, se entronizó la diosa de la razón por un pueblo que se había olvidado del Dios viviente. Volvióse a formar la procesión y los representantes de Francia se marcharon dispuestos a dar principio a la obra que había jurado llevar a cabo. Ya a partir de ahí, entonces, se emprende la lucha en contra de los protestantes, de la Reforma. De trecho en trecho a lo largo del camino se habían preparado hogueras para quemar vivos a ciertos cristianos protestantes y las cosas estaban arregladas de modo que cuando se encendieran aquellas, al acercarse, el rey debía detenerse la profesión para presenciar la ejecución. Los detalles de los tormentos que sufrieran estos confesores de Cristo no son descritos, o no son descritos, pero no hubo desfallecimiento en las víctimas. Al ser instado uno de esos hombres para que se retractase, dijo, note bien, aun cuando ellos sabían que iban a ir a parar a la hoguera es terrible, era una terrible manera de aniquilarlos. Noten lo que dijo este fiel: yo solo creo en lo que los profetas y apóstoles predicaron en los tiempos antiguos y en lo que la comunión de los santos ha creído. Mi fe confía de tal manera en Dios y puedo resistir a todos los poderes del infierno. Note bien, esto le escalaba, por supuesto, porque estaba expresando que toda esta maldad, todo este vuelco de furia en contra de los reformadores no venía de Dios, sino que venía precisamente de Satanás. La procesión se detenía cada vez frente a los sitios de tormento. Al volver al lugar de donde había partido, el Palacio Real, se dispersó la muchedumbre y se retiraron el rey y los prelados, satisfechos de los autos de aquel día y congratulándose entre sí por la obra así comenzada. Se proseguiría hasta lograrse la completa destrucción de la herejía. Estaban contentos, estaban celebrando, pero esa celebración no tenía triunfo, porque lo que estaba triunfando ahí era esa fe de los mártires, ese testimonio de los mártires, ese testimonio que daban estas personas fieles, que demostraron que podían ser fieles al Señor al grado de dar la vida por nuestro Señor, por el evangelio, incluso la vida en la hoguera. El evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz, lo que acarrearía terribles consecuencias. El 21 de enero de 1793, es decir, a los 258 años cabales contados desde aquel día en que Francia en que Francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores, otra procesión organizada con un fin muy diferente atravesaba las calles de París. Nuevamente era el rey la figura principal. Otra vez veíase el mismo tumulto y oíase la misma gritería. Pedíanse de nuevo más víctimas y volviéronse a erigir negros cadalzos, y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones. Luis XVI fue arrastrado a la guillotina, forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la terrible máquina hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza, que rodó sobre los tablones del cadalso.
y no fue él la única víctima. Allí cerca del mismo sitio perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento reinado del terror. Note bien cómo finalmente se le a los que hacen mal, finalmente el mal se les va a revertir. El Señor siempre va a hacer justicia. La Reforma había presentado al mundo una Biblia abierta, había desatado los sellos y los preceptos de Dios, invitado al pueblo a cumplir sus mandatos. El amor infinito había presentado a los hombres con toda claridad los principios y los estatutos del cielo. Dios había dicho: los guardaréis pues para cumplirlos, porque en esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a la vista de las naciones, las cuales oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Francia misma, al rechazar el don celestial, sembró la semilla de la anarquía, es decir, no había gobierno, no había autoridad, y de la ruina y la acción consecutiva e inevitable resultó en la resolución y el reinado del terror. Por eso guillotinan, es decir, decapitan al rey, y entonces hay anarquía. No hay el reino queda acéfalo, no hay quien dirija, no hay quien gobierne, se vuelve un caos terrible, pero todo como consecuencia de haber rechazado la verdad, de haber rechazado la luz, de haber rechazado la Biblia, y entonces haber permitido que el enemigo, es decir, Satanás, pudiera infiltrar y pudiera dominar a toda esta gente con sus ideas y con sus creencias. Mucho antes de aquella persecución despertada por los carteles, el osado y ardiente Farrell se había visto obligado a huir de la tierra de sus padres, es decir, lo que mencionamos hace un momento, que estudiamos el sábado pasado, que pegaron esos carteles ahí donde se condenaba a la misa. No se sabe quién haya pegado esos carteles, pero esa fue la mecha que encendió todo ese odio en contra de los reformadores. De ahí proviene toda esta situación, de ahí se desprende toda esa situación. Por eso nosotros decíamos el sábado pasado y seguimos insistiendo en este día, que no se trata de condenar a nadie, no se trata de estar criticando, no se trata de decir estás mal y de manera chusca o de manera burlesca, se me fue la palabra, no tenemos que estarnos burlando ni provocando a nadie. Lo que nosotros tenemos que hacer, como decíamos el sábado pasado, es enseñar la verdad que presenta la Escritura, y entonces cada quien escucha la verdad. Si permite que el Espíritu Santo toque su vida, la va a aceptar. Si no permite que el Espíritu Santo toque su vida, la va a rechazar. Pero esa es su decisión. Nosotros no tenemos que forzar a nadie. Nosotros no tenemos que andar haciendo sátiras en contra de nadie. No tenemos que andar señalando a nadie. Lo único que tenemos que hacer es enseñar la verdad. Entonces, repito, mucho antes de aquella persecución despertada por los carteles, el osado y ardiente Farrell se había visto obligado a huir de la tierra de sus padres. Se refugió en Suiza, y mediante los esfuerzos con que secundó la obra de Zwinglio, ayudó a inclinar el platillo de la balanza a favor de la Reforma. Iba a pasar en Suiza sus últimos años, pero no obstante siguió ejerciendo poderosa influencia en la Reforma de Francia. Durante los primeros años de su destierro, dirigió sus esfuerzos especialmente a extender en su propio país el conocimiento del Evangelio. Dedicó gran parte de su tiempo a predicar a sus paisanos cerca de la frontera, desde donde seguía la suerte del conflicto con infatigable constancia, y ayudaba con sus palabras de estímulo y sus consejos. Con el auxilio de otros desterrados, tradujo al francés los escritos del reformador alemán, es decir, de Martín Lutero, y estos
y la Biblia, vertida a la misma lengua popular, se imprimieron en grandes cantidades que fueron vendidas en toda Francia por los colportores. Los tales conseguían estos libros a bajo precio y con el producto de la venta avanzaban más y más en el trabajo. Ahí está la obra del colportaje, la obra del ministerio de la página impresa, haciéndose presente de manera muy importante, como lo es en nuestros días y como lo va a hacer hasta el final, porque ese ha sido el plan de Dios, llevar, diseminar el mensaje, pero de qué mejor manera que a través de la palabra escrita. Farel dio comienzo a sus trabajos en Suiza como humilde maestro de escuela. Se retiró a una parroquia apartada y se consagró a la enseñanza de los niños, además de las clases usuales requeridas por el plan de estudios. Introdujo con mucha prudencia las verdades de la Biblia, esperando alcanzar a los padres por medio de los niños. Ahí está cómo utilizando esta estrategia en sus clases como maestro, enseñando la verdad bíblica a los niños. Algunos creyeron, pero los sacerdotes se apresuraron a detectar la obra y los supersticiosos campesinos fueron incitados a oponerse a ella. Eso no puede ser el evangelio de Cristo, decían con insistencia los sacerdotes, puesto que su predicación no trae paz, sino guerra. Y a semejanza de los primeros discípulos, cuando se les perseguía en una ciudad, se iba para otra, andaba de aldea en aldea y de pueblo en pueblo, a pie, sufriendo hambre, frío, fatigas y exponiendo su vida en todas partes. Predicaba en las plazas, en las iglesias y a veces en los púlpitos de las catedrales. En ocasiones se reunía poca gente a oírle, en otras interrumpían su predicación con burlas y gritería y le echaban abajo del púlpito. Más de una vez cayó en manos de los canallas, que le dio de golpes hasta dejarlo medio muerto. Sin embargo, seguía firme en su propósito, aunque le rechazaban a menudo, volvió a la carga con incansable perseverancia y logró al fin que una tras otra las ciudades que había sido los baluartes del paganismo abrieran las puertas del evangelio. Fue aceptada la reforma en aquella pequeña parroquia donde había trabajado primero. Las ciudades de Morat y de Neuchâtel reunieron también a los ritos romanos y renunciaron también a los ritos romanos y quitaron de sus templos las imágenes de la idolatría. Noten bien cómo la perseverancia de Farel, a pesar de todo lo que pasó, lo que acabamos de leer, fue maltratado, fue corrido, fue golpeado, dejado casi medio muerto, pasó por situaciones difíciles, huyendo de un lugar a otro, y sin embargo su perseverancia, claro, estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, estaba siendo fortalecido por el Espíritu Santo, y su perseverancia permitió que finalmente el evangelio se estableciera. Y entonces ya muchos renunciaron a los ritos romanos y quitaron de sus templos imágenes de idolatría. Podemos ver ahora nosotros en algunos templos católicos que no tienen ninguna imagen. Ellos han entendido esto, han comprendido eso, no tienen ninguna imagen. En cambio, hay otros donde sí todavía vemos cantidad de imágenes, pero finalmente no, esos templos donde hay imágenes no es porque no les haya llegado la verdad, pero si no les ha llegado la verdad, por eso estamos predicando nosotros, para que puedan llegar a conocer realmente la voluntad de Dios. Farel había deseado mucho plantar en Ginebra el estandarte protestante. Si esa ciudad podía ser ganada a la causa, se convertiría en centro de la reforma para Francia, Suiza e Italia. Note bien la visión que tenía Farel para de manera estratégica encontrar cabida ahí en ese lugar, en Ginebra, porque era un lugar estratégico para evangelizar o para tener un centro de control de la reforma protestante de Francia, Suiza e Italia. Para conseguirlo, prosiguió su obra
hasta que los pueblos y las aldeas de alrededor quedaron conquistados por el evangelio. Luego entró en Ginebra con un solo compañero, pero no le permitieron que predicara sino 2 sermones. Habiéndose empeñado en vano los sacerdotes en conseguir de las autoridades civiles que lo condenaran, lo citaron a un consejo eclesiástico y ahí fueron ellos llevando armas bajo sus sotanas y resueltos a asesinarle fuera de la sala. Fuera de la sala, una furiosa turba con palos y espadas se agolpó para estar segura de matarle en caso de que lograse escaparse del consejo. La presencia de los magistrados y de una fuerza armada le salvaron de la muerte. Al día siguiente, muy temprano, lo condujeron con sus compañeros a la ribera opuesta del lago, del lago y lo dejaron fuera de peligro. Así terminó su primer esfuerzo para evangelizar Ginebra. No tuvo éxito, sin embargo, lo intentó y sin embargo algo quedó ahí. Ahora noten bien, la furia tremenda del enemigo para poder destruirlo. Pero este hombre estaba en las manos del Señor. Estaba casi condenado ahí a morir, pero el Señor de alguna manera lo libra. Para la siguiente tentativa, el elegido fue un instrumento menos destacado, un joven de tan humilde apariencia que era tratado con frialdad hasta que los que lo profesaban ser amigos de la reforma. Voy a repetir. Para la siguiente tentativa, el elegido fue un instrumento menos destacado, más sutil, de manera más sutil, que no llamara tanta la atención, un joven de tan humilde apariencia que era tratado con frialdad hasta por los que profesaban ser amigos de la reforma. No te viendo, pasaba inadvertido totalmente, que hasta los mismos simpatizantes de la reforma lo trataban mal. ¿Qué podría hacer uno como él allí donde Farrell había sido rechazado? O sea, lo minimizaban. ¿Y qué puede hacer? Me recuerda la experiencia de un hombre osado. Se decía ser hijo de Dios, se decía ser evangelista, y entonces nosotros sugerimos a la junta directiva y al pleno de la iglesia que los miércoles se utilizara para que predicaran los niños. Y entonces se levantó este hombre en la junta directiva, muy molesto, muy enojado, y dice: a mí que me puede enseñar un escuincle. Note bien la ignorancia de esta persona, ir en contra de los niños. Y esta situación me recuerda, ¿no? Te voy a enfatizar nuevamente. Los mismos reformadores, los mismos que luchaban a favor de la reforma, decían: ¿qué podría hacer uno como él allí donde Farrell había sido rechazado? Lo minimizaban. ¿Cómo podría un hombre de tan poco valor y tan escasa experiencia resistir la tempestad ante la cual había huido el más fuerte y el más bravo? No por su esfuerzo ni con poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ha escogido Dios las cosas insensatas del mundo para confundir a los sabios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que el Señor estaba dirigiendo todo, el Señor sabía lo que estaba sucediendo, aunque a la consideración de los demás parecía ilógico, parecía absurdo. Fromento principió su obra como maestro de escuela. Ya estamos aquí refiriéndonos a ese hombre que sencillo y que pasaba desapercibido, que era tan minimizado, que nadie daba nada por él. Fromento principió su obra como maestro de escuela. Las verdades que inculcaba a los niños en la escuela, ellos las repetían, note bien, en sus hogares. O sea, iba filtrando ese evangelio a los hogares a través de los niños.
No tardaron los padres en acudir a escuchar la explicación de la Biblia hasta que la sala de la escuela se llenó de atentos oyentes. Se distribuyeron gratis folletos y Nuevos Testamentos que alcanzaron a muchos que no se atrevían a venir públicamente a oír las buenas doctrinas. Después de algún tiempo, también este sembrador tuvo que huir, pero las verdades que había propagado quedaron grabadas en la mente del pueblo. La reforma se había establecido e iba a desarrollarse y a fortalecerse. Aquí ya se cumple, déjenme terminar el párrafo. Volvieron los predicadores y merced a sus trabajos, el culto protestante se arraigó finalmente en Ginebra. Aquí ya tuvo éxito a través de este humilde y sencillo hombre que pasaba desapercibido y que nadie confiaba, nadie se atrevía a darle su voto de confianza, y sin embargo, aunque también tuvo que huir, pero ya dejó la semilla sembrada, ya dejó el evangelio establecido ahí, arraigado ahí, el culto protestante, y entonces ya el camino, el terreno estaba propicio para que se continuara con la siguiente parte del plan. La ciudad se había declarado ya partidaria de la reforma, note bien, cuando Calvino, después de varios trabajos y vicisitudes, penetró en ella. Volvió de su última visita a su tierra natal y dirigíase a Basilea, cuando, hallando el camino invadido por las tropas de Carlos V, tuvo que hacer un rodeo y pasar por Ginebra. Note bien cómo el Señor está dirigiendo todo, estaba dirigiendo todo esto como actualmente también lo está dirigiendo. Nada sucede debajo del cielo sin que el Señor nos lo permita. El evangelio tendrá que ser predicado en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo el mundo tendrá que escuchar. Por eso dice San Mateo que será predicado este evangelio para testimonio. Es decir, no que vamos a dar testimonio, sino para que haya testimonio de que usted escuchó el mensaje. Es decir, nadie va a decir, es que yo no escuché, es que yo no supe. No, hay testimonio. Podemos probar de que hay testimonio de que sí se predicó y que sí escuchó. En esta visita reconoció Farel la mano de Dios, aunque Ginebra había aceptado ya la fe reformada, quedaba aún una gran obra por hacer. Los hombres se convierten a Dios por individuos y no por comunidades. La obra de regeneración debe ser realizada en el corazón y en la conciencia por el poder del Espíritu Santo, y no por decretos de concilios. Si bien el pueblo ginebrino había desechado el yugo de Roma, no por eso estaba dispuesto a renunciar también a los vicios que florecieran en su seno bajo el dominio de aquella. Y no era obra de poca monta la de implantar entre aquel pueblo los principios puros del evangelio y prepararlo para que ocupara dignamente el puesto que la providencia parecía llamarles. Es decir, aquí no tan solo era el asunto de que se estableciera la reforma, sino que los principios bíblicos comenzaran a regir la vida de las personas, como había sucedido allá en Francia, que el rey se maravillaba de ver cómo la gente estaba cambiando, cómo ahora el crimen, la violencia y todas esas cosas malas, los vicios, estaban desapareciendo. Esto es lo que habría de suceder también en Ginebra. Y voy a terminar leyendo este párrafo. Farel estaba seguro de haber hallado en Calvino a uno que podría unírseles en esta empresa. En el nombre de Dios rogó al joven evangelista que se quedase allí a trabajar. Calvino retrocedió alarmado. Era tímido y amigo de la paz y quería evitar el trato con el espíritu atrevido. Independiente y hasta violento de los ginebrinos. Por otra parte, su poca salud y su afición al estudio le inclinaban al retraimiento, creyendo que con su pluma podría servir mejor a las causas de la reforma. Deseaba encontrar un sitio tranquilo donde dedicarse al estudio y desde allí, por medio de la prensa, instruir y edificar a las iglesias. Pero la solemne amonestación de Farel le pareció un llamamiento del cielo. No se atrevió a oponerse a él. Le pareció, según dijo, como si la mano de Dios se hubiera
extendido desde el cielo y le sujetase para detenerle precisamente en aquel lugar con tanta impaciencia quería dejar. Bueno, ahí está ya Calvino. Juan Calvino ya está aceptando, entendiendo que es la voluntad de Dios para poder tomar parte activa y directa. Estaba tomando parte, pero a través de la pluma, pero ahora iba a tomar parte directa, ya estaba convenciéndose, esta es la voluntad de Dios, hasta aquí yo tengo que tomar parte activa de manera directa en la reforma. Entonces vamos a dejarle hasta aquí y vamos a permitir que y vamos entonces a continuar, el próximo sábado, primeramente Dios, pero vemos, queridos amigos, cómo aunque las circunstancias eran terribles en ese momento, en ese tiempo que estamos, en ese momento de la historia que estamos analizando, sin embargo el Señor siempre tenía un plan, una nueva puerta, una nueva ventana por donde entrar. Cuando cierran las puertas, el Señor siempre deja abierta una ventana. Así que finalmente se establece la reforma protestante en Ginebra, donde va a ser un punto importante para poder tener un punto estratégico para poder trabajar en Francia, Alemania e Italia. Entonces es importante lo que hemos estudiado, cómo el Señor va dirigiendo a su pueblo. No es con ejército, no es con fuerza, es a través de la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos esta mañana nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder considerar la luz que nos has dejado, querido Padre, y poderla compartir con aquellos que la necesitan, con tu iglesia, Señor, para que seamos fortalecidos, y también con aquellos que profesan otro credo religioso, querido Padre, para que ellos puedan llegar a conocer realmente la verdad y le permitan al Espíritu Santo obrar en sus mentes, en sus corazones, y puedan aceptar esa verdad, Señor. Acompáñanos en el desempeño, en el desarrollo de nuestras actividades espirituales en este día. Las ponemos en tus manos para que todo se realice de acuerdo a tu divina voluntad, siendo dirigidos con el poder de tu Espíritu Santo. Y Señor, permítenos alabar y glorificar tu santo nombre en este día santo que tú has dejado, el séptimo día, el sábado, Señor, donde te recordamos como creador, donde recordamos la creación y donde recordamos que somos criaturas tuyas. Acompáñanos, bendícenos, dirígenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, estamos agradecidos al Señor, y si el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado vamos a continuar con el estudio interesante de esta maravillosa luz que el Señor nos ha dejado. Que Dios les bendiga grandemente.